Muy buenas noches, muchas bendiciones. En esta preciosa noche le damos gracias al Señor por permitirnos nuevamente la oportunidad de compartir la palabra en esta hermosa noche de hoy. Le damos gracias al Señor por este ministerio precioso, Coronadas, coordinado por la pastora Neila Fontainés, a quien bendecimos de manera especial. Le damos gracias al Señor por esta noche, porque a pesar de todo hemos podido vencer todo obstáculo y toda oposición para traer la palabra en esta hermosa noche con esta serie preciosa que hoy inicia, Revestidas. Le damos gracias al Señor porque es una serie nacida en el corazón del Señor. Y bueno, le damos la bienvenida a cada persona que se va a ir conectando en esta preciosa noche. Gracias, Señor, por esta noche maravillosa, Padre. En medio de todo, Señor, toma el control, Padre Celestial, de todo aquello que se quiera levantar, Señor, y que se quiera oponer para que esta tu bendita palabra, Señor, nos sea entregada, Padre. Te damos gracias por cada mujer y cada persona que se va a conectar en esta noche. Les saludo, mi nombre es Mabel Cárdenas, desde aquí, desde Barranquilla, Colombia. Un fuerte abrazo para cada mujer revestida, coronada, una mujer a quien el Señor ha escogido desde antes de la fundación del mundo. Bendiciones, mi amada pastora Neila Fontainés. Gracias por la oportunidad y gracias al Señor porque Él es quien pone en nosotras el querer como el hacer por su buena voluntad. Bendecimos a cada mujer en esta noche y le damos gracias al Señor entregando este precioso tiempo en sus manos. Padre, gracias, Señor. Espíritu Santo, muévete con poder. Muévete, Espíritu Santo, en esta noche. Que no sea yo, sino tú a través de mi vida, Señor. Todo está en tus manos, Padre, y te damos infinitas gracias en el nombre poderoso de Jesús. Bendice la vida de la pastora Neila, Padre, y de cada mujer que se va a conectar en esta hermosa noche. Y bueno, hoy el tema es poderoso, un tema que el Señor ha puesto en mi corazón compartirles, y el título de esta enseñanza es Ruth, una mujer revestida de virtud. Ruth, bueno, como muchos conocen, es un libro hermoso, un libro que encierra una historia de resiliencia en un tiempo donde había mucha hambre en el pueblo de Israel. Y de la historia de Ruth aprendemos de la amorosa providencia de Dios y de nuestra necesidad de un Salvador y Redentor, y de confiar en todo tiempo en el Señor sin importar lo difícil de las circunstancias. En aquel tiempo Ruth y Noemí tenían una desesperada necesidad por la pérdida de su familia. Como muchos conocemos, Ruth estaba casada con uno de los hijos de Noemí y Noemí perdió de un solo tajo esposo e hijos. Se vio sola en ese momento y quizás fue una situación imprevista y muy dolorosa para ella y para Ruth. Pero bueno, esta es una historia plasmada en la Biblia que nos enseña muchas cosas. Todo parecía incierto en las vidas de Noemí y de Ruth, pues todo se había perdido de un momento a otro. Fue una pérdida inesperada, esposo e hijos. Imaginemos por un momento una situación así. Algo parecido también vivió Job. Fue una situación que puso a prueba la fe de estas personas, y aunque son relatos bíblicos de hechos que sucedieron, muy seguramente en ese momento hubo mucho dolor por la pérdida en Noemí y en Ruth, además de verse quizás en una crisis a nivel general de hambruna, donde estaban sin recursos, unas mujeres solas. Fue seguramente una situación muy desesperante si la traemos al contexto actual. Sin embargo, estas y todas las situaciones que se mencionan en la Escritura, ellas nos evidencian que Dios está en cada asunto y tiene un propósito perfecto con aquellos que tienen el corazón dispuesto para Él. Dios nunca nos desampara. Ellas se vieron en la realidad inmediata en la que estaban viviendo solas, sin un varón que las protegiera, pero Dios estaba en el asunto. Dios ya tenía en control esa situación, porque Dios conoce el final desde el principio, y tu situación no toma por sorpresa al Señor, y Él no es indiferente a lo que estamos viviendo.
Dios iba a suplir las necesidades de estas dos mujeres porque dice en la palabra, en el Salmo 68, versículos 5 al 7. Bendiciones, mi amada Hortensia, un fuerte abrazo. Salmo 68, versículos 5 al 7, dice la palabra: Padre de huérfanos y defensor de viudas es Dios en su santa morada. Dios hace habitar en familia a los desamparados, es decir, hay promesas para aquellas mujeres, para aquellas personas que quizás lo han perdido todo, personas que dicen estoy sola, no tengo familia, y no solamente pérdidas a nivel de que fallecimiento de familiares o personas cercanas, sino pérdidas también cuando muchas personas que quizás estaban al lado nuestro nos abandonan en los momentos más difíciles. Recordemos también que Dios dice en su palabra que Él estaría con nosotros todos los días hasta el fin, dice la palabra. Él estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Esto lo menciona la palabra en Mateo 28, 20. O sea que no tenemos por qué dudar, que quizás nos sentimos solos al no ver personas a nuestro alrededor, pero siempre Dios está con nosotros. En ese momento crucial, Ruth tomó la decisión de permanecer con Noemí. Pudo elegir tomar un camino distinto, rehacer su vida de otra manera. Sin embargo, en la situación de pérdida y dolor que enfrentó su suegra, ella no eligió dejarla sola, sino permanecer en la dificultad cuando no había familia, cuando todo parecía sin esperanza. Dios sabía que eso sucedería desde un principio y el corazón compasivo de Ruth permanecería firme en la prueba al lado de su suegra. ¿Qué nos enseña esto? Ruth no tuvo hijos, pero en el momento más difícil se mantuvo fiel al no dejar desamparada a Noemí. Podemos identificarnos con algunas de estas dos personas. Por un lado, algunos habrán vivido abandono emocional o en medio de alguna situación. Todos los que podían haberse quedado nos abandonaron, pero Dios nunca nos abandonó. En el proceso, aunque no veamos alrededor a nadie, o cuando más fuerte fue una prueba, hubo quien nos tendió la mano y vimos ese apoyo en alguien, el amor de personas que estuvieron dispuestas a permanecer en medio del proceso. Están esos dos lados. A veces nos quedamos solos, pero vemos la providencia del Señor, y a veces hay personas que Dios permite a nuestro alrededor o a nuestro lado para que nos tiendan la mano y nos levanten los brazos en momentos de dificultad. Y todos de una manera o de otra vivimos etapas de pérdida, no siempre de personas, porque pudo haber sido, por ejemplo, un empleo, un divorcio, un distanciamiento con familiares o amigos, cosas que llegan a suceder en nuestra vida, pero hay momentos en donde hemos sentido la soledad, el abandono total y quizás sentimos desamparo, pero jamás olvidados de Dios que nos amó desde antes de la fundación del mundo. Dios extiende su misericordia al misericordioso. Fíjense ustedes que Ruth estaba al lado de Noemí, pero porque sintió compasión, ella fue misericordiosa con su suegra, sabiendo que ella había perdido a su familia, a sus hijos. Dios estaba obrando en esos acontecimientos para llevar a cabo un propósito en su perfecta voluntad. Es decir, cuando más complicada se ve tu situación, tus circunstancias, debemos como Ruth revestirnos de virtud, porque en muchas ocasiones nuestra tendencia es a la queja, al reprocharle a Dios: ¿por qué me pasa esto a mí? Si yo te busco, si yo te sirvo, si voy a la iglesia, si ayuno, si oro, si vigilo, y demás reproches cuando pasamos por momentos de prueba. Pero esta historia nos muestra cómo se puede enfrentar una situación difícil mientras ponemos la confianza en Dios, en nuestro entendimiento y quizás nosotros a veces no logramos entender por qué suceden o por qué pasan ciertas cosas, porque a veces en nuestro entendimiento decimos: parece como si Dios se hubiera olvidado de mí. Entonces buscamos soluciones en la carne y no confiando en el Dios que tiene control de todo. Dios tiene control de todo. A veces no esperamos que Dios obre, aunque le pedimos que nos ayude, nos afanamos por la presión de los problemas y por, en muchos casos, las soluciones. Cuando estamos desesperados, cuando estamos impacientes, no esperamos en el Señor, y esas soluciones muchas veces no son las mejores.
Hay un tiempo para todo, recuérdalo, hay un tiempo para todo. Aunque en eso ya lo sabemos, porque eso lo dice la palabra, nos cuesta ponerlo en práctica, porque de momento en las angustias, en las dificultades, se nos olvida lo que el Señor habla en su palabra. Recordemos lo que dice Eclesiastés capítulo 3, todo tiene su tiempo. Todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Es decir, ya Dios tiene escrito en el libro de cada uno con el nombre. Todo lo que Dios ha establecido tiene un tiempo de inicio y un tiempo de final. La prueba no será para siempre. A veces queremos ayudar a Dios o ser más buenos que Dios. Eso nos sucede muchas veces. Creemos de que nosotros podemos hacer las cosas mejor que Dios, pero no tomamos en cuenta al Dios que tiene total y absoluto control de todas las cosas. Si tan solo nos detuviéramos a meditar en lo que Dios permite y por qué permite ciertas situaciones en nuestra vida, entenderíamos perfectamente lo que dice la palabra en Romanos 8:28. Si bien es cierto, la palabra se cumple, la palabra no está ahí por casualidad, la palabra no fue escrita de una manera arbitraria. Vemos que todo lo que dice la palabra se cumple así como ella lo dice. Dice Romanos 8:28, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas, todas, óigase bien, no dice algunas, unas cuantas, sino todas les ayudan a bien. Esto es solamente a los que conforme a su propósito son llamados. Esto es lo que realmente dice la palabra, es decir, no cualquiera que dice o que no está alineado al propósito de Dios o que no conoce al Señor puede decir que cuando está haciendo cualquier cantidad de disparates, esas son cosas que Dios ha establecido, porque no es así. La palabra es clara. Esto es para quienes viven en sujeción y conforme a la voluntad de Dios. Es decir, nosotros debemos estar alineados a la voluntad del Padre. Y nosotros sabemos que todo esto que le aconteció a Ruth y a Noemí a partir de la muerte del esposo de ella y los hijos de Noemí, esto tendría un propósito y un impacto no solo en sus vidas, sino en las futuras generaciones. A veces creemos que la prueba que estamos viviendo es simplemente por cosas que nos están pasando, porque estamos quizás viviendo la iniquidad o quizás el resultado de nuestras malas decisiones, y puede que eso sea así, pero definitivamente cuando nosotros hemos entrado en la voluntad del Padre, las cosas que nos están aconteciendo no son un castigo, tienen un propósito, no solamente a veces para nosotros, sino un impacto mayor en las generaciones futuras. No sabemos hasta qué punto una situación que estamos viviendo puede impactar a las generaciones que vienen, porque Dios tenía todo preparado para que de la descendencia de una mujer como Ruth, que era una mujer que no era judía, viniera el Salvador del mundo. ¿Cuándo se iba a imaginar Ruth o Noemí, en las condiciones en las que estaban antes de que murieran el esposo de Noemí y sus hijos? ¿Iban a imaginar ellas en algún momento de que de la descendencia de Ruth vendría el Salvador? Creo que nunca. Y así, de la misma manera, muchos a veces estamos viviendo una prueba y un proceso y estamos viendo lo inmediato, lo que está frente a nuestros ojos, pero no alcanzamos a dimensionar aquello que está por venir, aquello que se ha de manifestar a través de una situación de obediencia, de sujeción al Señor. ¡Qué poderoso! Cuando no nos dejamos llevar por emociones, sino que sabemos esperar en el Señor. No alcanzamos a dimensionar los planes que tiene el Señor a través de nuestra vida, porque a veces estamos viendo solamente la parte que estamos viviendo, pero no sabemos qué impacto tendrá nuestra obediencia al Señor en las generaciones que vienen. Por eso es tan importante y tan vital ser dirigidos por el Señor en todo, porque Él tiene cuidado de cada detalle y conoce todo lo que ha de acontecer. En aquel tiempo, cuando una mujer perdía a su esposo, podía casarse con un pariente cercano para tener un hijo o heredero de aquel que fallecía. A ese pariente, que se le conocía también como pariente redentor,
se le conocía con el nombre de Goel, G-O-E-L, Goel. Usted lo puede buscar porque esto está escrito, ese es el significado de redentor, Goel. Y esta palabra que significa redentor también era aquel que recibía o compraba de nuevo. Y eso fue Booz, una figura, un tipo de Cristo en esta enseñanza de Ruth. Fue un tipo de Cristo, Booz. A eso se le denominaba Goel, el que redimía. Esta fue la manera que Dios proveyó para las vidas y los huérfanos en Israel, un pariente redentor. Y como pariente cercano de Elimelech, esposo de Noemí, Booz era un posible pariente redentor de Ruth. Por eso Noemí acudió a Booz. Hay personas que están asignadas por el Señor en nuestra vida para que su propósito se cumpla. Fíjese que este varón no tenía quizás entre sus planes redimir a alguien como Ruth, una mujer moabita que no era judía, pero en los planes del Señor ya estaba todo preparado. Ya Dios tenía todo preparado. Esto nos indica que siempre el plan de Dios es mejor que mis planes, que la dirección de Dios es lo único y lo más importante en nuestra vida, y por eso la palabra nos enseña en el libro de Proverbios capítulo 3 versículos 5 y 7 en la Nueva Versión Internacional lo siguiente: confía en el Señor, confía en el Señor como de todo corazón, y no te apoyes en tu propia inteligencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus sendas. El Señor se encarga de hacer todo derecho. No seas sabio en tu propia opinión, es decir, lo que yo creo, lo que me parece, lo que yo considero, porque muchas veces creyendo que podemos hacer las cosas mejor que Dios, cometemos graves errores. Siempre el plan de Dios será el mejor, siempre. El plan de Dios nunca falla, aunque muchas veces puede no tener sentido lo que estamos viendo o lo que está sucediendo. A veces vemos las cosas y se ven mucho peores, entonces decimos: Señor, ¿qué pasa? Pero Ruth siguió los consejos y recomendaciones de una mujer como Noemí. Muchas veces hablamos con personas equivocadas, les contamos nuestros problemas, buscando apoyo y consejo, y resulta que estas personas no tienen un carácter maduro o no están afirmadas en el Señor. Y aun si fueran creyentes, antes de hablar o consultar nuestros problemas con alguna persona, hay que ir al Señor en oración para que Él nos dirija con las personas correctas. Pero debemos revestirnos de obediencia, de sabiduría, de prudencia, como lo hizo Ruth, que fue guiada por el consejo sabio de Noemí en todo tiempo. Eso es algo que muchas veces no sabemos hacer. A veces le contamos incluso a personas que son creyentes nuestras situaciones y nuestros problemas, pero debemos primero pedir la dirección del Señor, porque a veces esos que parecen muy consagrados para el Señor, finalmente no sabemos si pueden ser esas personas, aún hermanos de la fe, que pueden terminar cayendo encima de nosotros. Antes de tomar cualquier decisión es necesario buscar al Señor en oración. Noemí le dio instrucciones precisas a Ruth. Noemí era una mujer que sabía perfectamente cómo debía proceder Ruth en ese caso. Le dio instrucciones precisas a Ruth con respecto a Booz. Y Ruth siguió cada una de las indicaciones y recomendaciones de Noemí sin quejarse, sin desesperarse, sin dudar. Nos cuesta muchas veces seguir o aceptar un sabio consejo. Nos apresuramos al tiempo de Dios, no sabemos esperar, nos desesperamos y tratamos de apresurar incluso la mano de Dios cuando sabemos que Él hace su voluntad, porque Él es soberano. No sabemos esperar y muchas veces no sabemos incluso orar como conviene. Confiemos plenamente en los planes del Señor, porque los planes del Señor son de bien y no de mal. ¿Para qué? Para darnos un futuro y una esperanza. La palabra nos dice, la palabra de Dios nos dice en el libro de Proverbios, capítulo 3, versículos 5 al 7, lo siguiente: confía en el Señor de todo corazón y no te apoyes en tu propia inteligencia. Grábate
este pasaje de la Biblia, reconócelo en todos tus caminos, porque muchas veces cuando somos vencedores en una situación, creemos de que lo hicimos por nuestra propia fuerza y decimos gracias a Dios, pero queremos llevarnos los honores y la gloria que solamente le corresponden a Él. Y Él enderezará tus sendas. El Señor enderezará nuestra senda, todo lo que esté torcido, todo lo que no esté alineado al propósito. No seamos nunca jamás sabios en nuestra propia opinión. Debemos esperar, porque esperar nos enseña a confiar en el Señor. Ruth era una mujer revestida de fe y obediencia. Ella creyó en Dios y que Dios proveería para ella y para Noemí. Y por eso fue a cosechar. Fíjese el significado espiritual que tiene esto. Fue una mujer que fue a cosechar en un campo, fue a recoger espigas. Esto tiene un sentido espiritual, ¿verdad? Ella creyó y confió en medio de la dificultad. Pero ¿cómo crecerá nuestra fe si no es puesta a prueba? ¿Cómo sabremos que tenemos fe? La única manera de saber cómo está nuestra fe es cuando la fe se ve enfrentada a procesos y a situaciones. Ella creyó y confió en medio de la dificultad. Y así como Ruth, que fue una mujer revestida de virtudes, así también el Señor quiere enseñarle a cada una de las mujeres conectadas hoy a través de esta historia de fe, porque esta es una historia de fe, que sin importar nuestras circunstancias actuales, Dios tiene una salida. Dios nos dio a lo mejor que tenía. Su Hijo Jesucristo nos redimió, pagó un precio alto en la cruz, anuló el acta de los decretos que nos era contraria. Así que hoy todo problema y todo proceso por el cual tú estés pasando, no estás sola. Hay un acta de los decretos que fue anulada en la cruz por el Señor Jesucristo. Y el trasfondo de la historia de Ruth nos muestra un redentor que era Booz, que era tipo de Cristo. Era tipo de Cristo, gloria a Dios. No podemos vivir ni en temor ni en derrota. Nuestra situación o nuestros problemas nunca le quedan grandes al Señor. A veces vemos más grande el problema que al Dios que puede solucionar los problemas. A Dios no le queda grande nada. Los procesos nunca vienen para destruirnos cuando caminamos con el Señor. Indudablemente tendrán un objetivo que siempre será que su nombre sea exaltado y glorificado. Para eso también permite el Señor los problemas y para que nosotros vayamos teniendo legalidad y autoridad para también ayudar a otros. Hasta el momento en que Ruth estaba casada con el hijo de Noemí, sus vidas transcurrían entre la normalidad de la cotidianidad, pero dejaron de ser unas personas en el anonimato para convertirse en protagonistas. Óigase bien, protagonistas de una historia que quedó plasmada en las Escrituras. ¿Se imaginaron estas mujeres en algún momento que a través de una tragedia, de la pérdida de esposos, de hijos, pudieran ellas estar hoy registradas en la palabra de Dios en el 2024 y que hoy todavía se hable y se mencione sus nombres? Siglos después de que haya sucedido simplemente algo que le pudo haber acontecido, no solamente a ella, sino a cualquier familia de su tiempo y en el tiempo actual, la pérdida de unos familiares. Pero Dios tenía un propósito con estas personas que a simple vista de cualquiera podrían parecer personas normales, pero Dios tenía un propósito con Ruth y con Noemí. Y estas mujeres quedaron hasta el día de hoy plasmadas en las Escrituras como parte de la genealogía del Señor. De la genealogía del Señor Jesucristo, nada más y nada menos. Esto indica que Dios es infinitamente bueno, omnisciente y soberano y tiene un propósito perfecto con todo lo que permite. La historia de vida de esta mujer, Ruth, revestida de virtudes, hoy nos está enseñando a confiar en el Señor en medio de pérdidas, en medio de dolorosas circunstancias o cuando parece que ya todo acabó.
siempre será para bendición y no solo para nuestra bendición, porque Dios piensa en todo. Dios es un Dios de generaciones, en nuestras familias, en nuestros hijos, en las generaciones que vienen incluidas en ese plan precioso de salvación. Nosotros seguimos creyendo que el Señor es poderoso para rescatar, para redimir y enderezar los caminos de aquellos por quienes hemos venido orando. Aunque parezcan perdidos, el Señor tiene planes y propósitos eternos. No dejemos de orar por nuestros hijos, por aquellos que quizás parecen perdidos, por los matrimonios, por los familiares que aún no conocen al Señor. Ellos un día vendrán a Cristo en el nombre poderoso de Jesús. Y le damos gracias al Señor porque nosotros sabemos que aunque parece que todo está perdido, así como esta historia de Ruth, que todo parecía perdido. Esta mujer, Noemí, cambió el nombre, se dejó de llamar Noemí para llamarse Mara, la mujer amargada. Ella misma se cambió el nombre sin ver, sin dimensionar un poco lo que ya Dios tenía planeado para ella y para Ruth. No podemos anticiparnos viendo que quizás lo que hoy parece una tragedia, lo que hoy no entendemos, lo entenderemos después. No podemos creer de que a partir de situaciones que parecen una pérdida total, Dios no puede hacer algo. Dios todo lo hace perfecto. Dios tiene propósito. Dios une propósitos, y la vida de Noemí, de Ruth y de Booz en el tiempo establecido y a través de todas las situaciones que pasaron, se unieron por un propósito, y fue un propósito perfecto en el Señor. No fue antes ni fue después, ninguno de ellos apresuró las cosas. Dios es especialista en hacer todas las cosas perfectas. Ruth quizás no calificaba, como muchos pudieron pensar en esa época, quisiera parte o llegar a ser parte de la genealogía del Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque era una mujer moabita. Pero sabemos que Dios es especialista en eso, en escoger de lo vil, de lo menospreciado, de aquello que no califica a los ojos de los demás. Ojo, a los ojos de los demás, no a los ojos del Señor, para manifestar su gran poder e infinito amor. Dios puso a Ruth y puso en Ruth gracia y favor, y Booz notó esa excelente virtud y la honró por ello. Dios conoció el corazón de Ruth en esa circunstancia. Eso reveló la situación de la pérdida de Noemí, reveló el corazón que tenía Ruth. Fíjense que a veces las pruebas, los procesos y los desiertos son para revelar, como dice en el libro de Oseas, lo que hay en nuestro corazón. Muchas veces el Señor permite esto para saber lo que había en nuestro corazón. Y bueno, es poderoso porque imagina lo que Dios quiere y puede hacer a través de personas como nosotras, que quizás nos vemos simples. Bueno, sí, pues podemos ser personas como las demás, pero como usted y como yo, si nos disponemos a hacer la voluntad del Señor y a confiar y a creer en que todo lo que Él hace siempre será mejor, el resultado será excelente. Dios nos recompensa por nuestra obediencia y por nuestra fe en la palabra. Esto lo dice el Salmo 58:11. Entonces dirá el hombre, ciertamente hay galardón para el justo. Gloria a Dios. Hay galardón para cada una de las que ha sido justificada, cada una de las que se mantiene en fe en el nombre poderoso de Jesús, aquellas que no renuncian, aquellas que perseveran y aquellas que no retroceden, porque no somos de los que retrocedemos para perdición. Seamos personas que puedan ser llamadas hombres y mujeres revestidos de virtudes como Booz y como Ruth. Esto evidenció el corazón de estas personas en medio de la prueba. Caminemos siempre en la fe, aun cuando parece que ya no hay esperanza. Es decir, muchas personas condicionan la fe, y parece increíble que esto sucediera, pero es así. Muchas personas condicionan su fe en el Señor cuando todo va bien, cuando el Señor me concede los deseos de mi corazón. Pero ¿y qué cuando viene la prueba? Cuando viene el revés de todas las cosas. ¿Será que nos mantendremos firmes en la fe? ¿Será que realmente ahí, cuando más es tocada nuestra vida, quizás nuestras finanzas, quizás lo que más amábamos, será que nuestro amor sigue firme por el Señor? Caminemos siempre en fe,
aun cuando parece que no hay esperanza. Recuerda algo, Dios crea oportunidades para los que confían en Él. Dios crea oportunidades para los que confían en Él. Algo importante de esta historia también es que el pariente cercano, en este caso era Booz, estaba dispuesto a comprar la tierra, pero no a redimir la familia. En ese tiempo el pariente cercano compraba la tierra, pero no necesariamente debía redimir. Es decir, casarse con aquella que no había tenido descendencia de los que habían fallecido. Pero en este caso, Booz se casa con Ruth. Él se quedó al lado de Ruth, que se quedó al lado de Noemí. Él se casa con ella, él la redime, pues ambas habían quedado, como bien sabemos, desamparadas. Pero él ahora veía la gracia de Dios en ella, en Ruth. Dos viudas, una de ellas extranjera, que dejó a su familia, sus dioses, sus costumbres y demás, y fueron redimidas por este hombre, por Booz, por la gracia y la misericordia de Dios. Esta es una historia hermosa de redención, cuyo trasfondo es el Señor Jesucristo, nuestro amado Redentor. Una historia que nos muestra lealtad. Fíjese que Ruth no abandonó a Noemí y Booz no abandonó a Ruth. Y de todo esto nosotros venimos a ser redimidos, pues Ruth, la viuda extranjera, vino a ser la bisabuela de David, de donde vendría, de ese linaje, nuestro amado Señor Jesucristo. Hacer misericordia trajo a Noemí misericordia y gracia. Es decir, que de lo bueno y del bien que damos, también de eso vamos a recibir. Si Noemí hubiera imaginado su futuro, de seguro que no hubiese cambiado su nombre a Mara. Qué ejemplo tan hermoso nos da esta historia de correr a Dios, cualquiera sea nuestra situación, y mantener la fe en Él. El Señor tiene recompensa. La elección de Ruth nos enseña también que como hijos de Dios podemos visualizar dos maneras diferentes de hacer las cosas: a través del camino del mundo, de la salida más fácil, o la mejor elección, el camino de la obediencia a Dios. El mundo nos dice que hagamos nuestros planes y busquemos ver por nuestros intereses, y a menudo terminamos sacrificando lo que el Señor tiene para nosotros, que es mucho más grande y glorioso, y muchas veces lo consideramos mejor. No lo consideramos mejor o no lo vemos de esa manera porque solo perseguimos lo que nosotros queremos. Es ahí donde yo les decía hace un rato que muchas veces no sabemos pedir como conviene. Lamentablemente, a veces la motivación puede ser correcta, pero los fines son los incorrectos. La palabra de Dios nos dice algo completamente diferente. Debido al amor que Dios tiene por nosotros, Él nos dice que si lo buscamos y nos sometemos a Él, seremos prosperados más allá de lo que podamos imaginarnos. Muchas veces estamos pasando por una leve tribulación momentánea, pero hay gente que no resiste la prueba. Parece mentira, pero hay gente que no resiste la prueba. Hay gente que mientras más golpeada está siendo, no se imagina que después de eso puede venir la bendición, puede llegar a la tierra prometida, sino que deciden definitivamente tirar la toalla, regresarse al mundo. Cuando Ruth busca a Booz en obediencia a Noemí, nosotros podemos ver en ella la humildad. Ella solicita la protección de Booz sin exigirla y pide su redención como una promesa del pacto. Ella lo hace conforme a la palabra, es decir, Ruth siempre fue una mujer sujeta, obediente, y eso tuvo su recompensa. Podemos aprender mucho del libro de Ruth como una mujer que se reviste de muchas virtudes. Precisamente por eso es que nosotros a veces no vemos, si estas fueron mujeres corrientes, que hoy están siendo un ejemplo de lo que podemos como mujeres y aún como varones aprender de la Escritura, ¿cómo no podemos quizás nosotras también ser esas personas que puedan escribir una historia para que otros a través de esas experiencias y de esas historias puedan ser edificados, restaurados? Fíjese que el nombre de Ruth proviene del hebreo Reut, que se traduce como amiga o aliada. O sea que ni siquiera el nombre de Ruth fue algo puesto arbitrariamente.
El nombre de Ruth, que ya Dios la había predestinado para esto, tenía un significado: amiga, aliada. Fíjense ustedes que nada de lo que nos acontece está al azar, es rueda suelta o está puesto por casualidad. Ruth fue como un oasis de fidelidad en una época marcada por la idolatría y la infidelidad. El entorno donde estaba Ruth no era el más favorable para mantener un corazón fiel. ¿Por qué? Porque había hambre, había una fuerte presión en ese momento, una gran necesidad económica, y por el pecado arraigado en los moabitas, además de la idolatría. Es decir, estaba todo un escenario perfecto para hacer lo malo ante los ojos de Dios. El patrón más común en ese tiempo era: cada uno hacía lo que bien le parecía, así como vivimos hoy. Hoy cada quien hace lo que mejor le parece. Bendiciones, mi amada, desde Venezuela, y Argelis Mejías, un fuerte abrazo para ti. Así como en el tiempo de Ruth, hoy estamos viviendo exactamente los mismos tiempos, solo que en épocas diferentes. Hoy cada quien hace lo que le parece, la gente escoge el camino más fácil. Nadie elige el sufrimiento, pero nosotros, los hijos de Dios, estamos llamados a padecer por Cristo. Ay, pero ¿cómo así? Si yo salí del mundo precisamente porque quería cambiar mi vida y ahora resulta que la vida en Cristo es un sufrimiento, pues no, eso no es lo que yo quiero. Esto no es para todos. Pero la vida de Ruth nos brinda la esperanza de una mujer revestida con un corazón fiel y comprometido. ¿Sabe algo? No son las circunstancias lo que hacen la clase de personas que nosotros somos. Es decir, no porque yo esté en unas circunstancias malas, mi corazón tiene que ser movido por esas circunstancias. Bendiciones, Yadi, un fuerte abrazo para ti. La vida de Ruth nos brinda la esperanza de una mujer revestida con un corazón fiel y comprometido en medio de la adversidad, en medio del pecado y de la idolatría. ¿Y por qué esta mujer no escogió ser idólatra, ser pecadora y ir en pos de sus dioses, vivir una vida pagana? Pudo haberlo hecho porque ese fue el entorno en el que ella creció, pero definitivamente esta mujer no eligió ese camino. La decisión de permanecer fieles al Señor no tiene nada que ver con la gente que nos rodea o con nuestra situación actual, sino con una fe que no desmaya ante cualquier circunstancia. Podemos destacar muchas virtudes en Ruth, pero hay tres que son unas características importantes de la vida de esta mujer. Estas características son la fidelidad. Ella fue una mujer fiel. La fidelidad que se define como bíblicamente digno de confianza. Eso significa fidelidad, digno de confianza. Y Ruth cumplía con esta dignidad con su suegra. Ella fue una mujer leal, una mujer fiel a Noemí. No olvidemos que Ruth tuvo al menos por 10 años casada con el hijo de de Noemí. Ella fue una mujer que se quedó viuda, ya todos conocemos la historia, y que ella, al igual que Orfa, pudo haber tomado un camino diferente, pudo haber elegido irse a su lugar y vivir una vida conforme a la cultura en la que ella se había criado. Pero ella determinó, se quedó con su suegra y ella emprendió un viaje lejos de su cultura, de sus costumbres, lejos de su familia, para iniciar de cero. Eso no es fácil. Es decir, comenzar de nuevo una nueva vida, eso implica y representa un desafío. Pero Noemí, siendo la suegra de Ruth, viendo que Ruth se mantuvo firme y ante la desgracia que estaban viviendo, ella ve la fidelidad que demuestra Ruth. Ella ve lo asombrosa que es esa actitud determinada, y eso la elevó a ella a ser una mujer fiel. Y no solamente fiel permaneciendo al lado de su suegra, sino fiel a Dios. Ruth 1, 16, 17 dice: respondió Ruth: no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres iré yo, y donde quiera que vivieres viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios mi Dios. Donde tú murieres moriré yo, y allí seré sepultada. Así me haga Jehová, y aún me añada que solo la muerte hará separación entre nosotras dos. ¿Cuántas personas hoy en día se determinarían a empezar una vida de cero,
al lado de una suegra, de un familiar o de una persona que lo ha perdido todo? Yo creo que nadie. O alguien, eso es muy difícil en este tiempo. En otras palabras, Ruth dijo, si no voy contigo, Noemí, que Dios me castigue. Si no sigo al Señor y lo hago, mi Dios, o sea, ella abrazó al Dios de Noemí y dijo que me castigue y añada maldición. Ruth nos dejó ver su corazón cautivado y lleno de temor por el Dios de Noemí, sabiendo que era un Dios justo, fiel y sin duda misericordioso. ¿Cuántas personas hoy podrían o se atreverían a pronunciar que me castigue Dios si no le sigo, si no le obedezco, si me desvío del camino, que Él me añada castigo? Yo creo que nadie, ¿verdad? O sea, nadie va a querer expresar estas palabras, pero sin embargo esta mujer tuvo una determinación y una vehemencia de abrazar el Dios de Noemí. Noemí logró percibir esta convicción en Ruth y no le impidió seguirla. Esta fidelidad llega a nuestro corazón cuando conocemos la majestad, la santidad y el amor de nuestro Redentor, nuestro Señor Jesucristo. Ese amor que produce en nosotras una resolución de seguirle de donde sea, que Él nos mueva, y por más difícil, duro y alejado que sea el camino, Cristo es mejor que cualquier beneficio, comodidad o deleite que me pueda ofrecer temporalmente o provisionalmente el mundo. Preferimos muchas veces el oprobio de Cristo antes que seguir los deleites temporales del mundo. Aquí vemos la determinación de Ruth, que esto sea un ejemplo también para nosotras, para seguir, para perseverar, sin importar lo duro de la prueba. La humildad fue otro aspecto que caracterizó la vida de esta mujer. Esta mujer se revistió de humildad, pero una verdadera humildad que nos lleva a pensar si realmente hemos puesto a Dios y a los demás antes que nuestros propios intereses. Una humildad que ve a los demás como superior a mí mismo, estimando a otros antes que yo, que pone su vida por otros, al servicio de otros, negarme a mí misma. Es claro que la humildad perfecta la vemos en Cristo, que fue nuestro mejor ejemplo, pero Ruth también tenía ese carácter. Ella se revistió de ese carácter fuerte y hermoso de humildad. Ruth no se olvidó de dónde la sacó el Señor. Poderosa enseñanza de todo lo que se fue revistiendo Ruth. Quizás Ruth no tenía estas cualidades o no las había desarrollado aún más hasta que se vio en esa situación. Y Ruth la moabita dijo a Noemí: te ruego que me dejes ir al campo y recogeré espigas en pos de aquel cuyos ojos hallare gracia. Y ella, o sea Ruth, ella halló gracia en este varón, en Booz, y ella le respondió, Noemí le respondió a Ruth: ve, hija mía. Es decir, era una mujer determinada, tantas características y virtudes que tenía Ruth. Y ella respondió: haré todo lo que tú me mandes, obediencia. Descendió pues a la era e hizo todo lo que su suegra le había mandado, sin cuestionar, sin desobedecer, sin renegar. Y no solo decidió seguir a Noemí como fiel compañera, sino que la puso también como autoridad, como si fuera su madre. Y más adelante se puede observar cómo Ruth siguió en todo momento el consejo de Noemí, le rindió cuentas, y esto la encaminó a lo que Dios ya tenía preparado para ella. Es importante colocar personas o ver personas, bueno, no nosotros, el Señor, que coloque personas que nos guíen, que nos aconsejen en sabiduría y nos acerquen más al Señor. No somos autosuficientes, pues Dios ha colocado en nuestra vida mujeres, personas, varones maduros que le amen para bendecir nuestras vidas. Otra cualidad de la que se revistió Ruth fue de una fe inquebrantable. Su fe en Dios fue inquebrantable, a pesar que su vida no fue fácil. Nunca Ruth perdió la esperanza ni se rindió en el tiempo de la adversidad. Fue una mujer resiliente. Ella se determinó a confiar en que Dios tenía un plan para ella y que todo lo que estaba sucediendo era parte de la voluntad de ese Dios, el Dios de Noemí.
Esta fe le permitió superar las dificultades y avanzar hacia el propósito de Dios en obediencia. Fíjese lo que dice la palabra de la obediencia, que obedecer es mejor que los sacrificios. Y esta mujer mostró obediencia. Otra cualidad de la que se revistió Ruth fue de paciencia en el proceso. Fue una mujer paciente. Se quedó sin esposo, sin una herencia que le permitiera sostenerse en ese tiempo. Y podría decirse que quedó desamparada en una época bastante complicada. Su vida, pues lógicamente no fue fácil, pero su decisión no fue echarse a la pena, tener ese espíritu de conmiseración, dejarse vencer por la situación. Ella no se rindió ni intentó tomar atajos para conseguir lo que ella quería o lo que era conveniente en su situación. En lugar de eso, esta mujer se esforzó, se sujetó y esperó pacientemente en el Señor. Y su confianza no fue defraudada. La esperanza paciente en el Señor da buenos frutos, como cuando se siembra una planta. Hay que esperar el tiempo necesario a que ésta crezca, se desarrolle y dé frutos. Asimismo, la vida de Ruth fue un ejemplo que nos enseña que todo proceso y situación tiene un tiempo, pero mientras nos mantengamos afirmados en la roca inconmovible que es Cristo, siempre estaremos seguros en Él. Y otra cualidad más de Ruth fue que ella se revistió de vivir en gracia. Ella dijo: Señor mío, halle yo gracia delante de tus ojos, porque me has consolado y porque has hablado al corazón de tu sierva. Qué lindo, así es el Señor con nosotros, aunque no soy ni como una de tus criadas. Qué hermoso, esto está en Ruth 2:13. Ruth experimentó la gracia de ese Dios en su vida, de manera que, sabiendo no ser merecedora, porque era una mujer de un pueblo pagano, ella estaba dándole gracias a ese Dios. Bueno, vos era como ese tipo de Cristo delante de las personas, y no olvidemos de dónde nos ha sacado el Señor, y que todo lo que tenemos proviene de Él, y es de Él, y por Él y para Él. A Ruth, su corazón resuelto a ser fiel y su humildad la llevó a experimentar la maravillosa gracia de Dios en medio de un pueblo desviado, lleno de maldad. Dios siempre está buscando mujeres, personas fieles que tengan esa resolución de seguirle, sobre todo de amarlo, de obedecerlo, de honrarlo. Mujeres humildes, nunca autosuficientes, que reconozcan también eso que tienen otras mujeres como autoridad, como consejeras, como guías, con un corazón enseñable. Mujeres y varones que vivan la gracia inmerecida de Dios y que sean parte del plan perfecto de Él. Ruth formó parte del pueblo de Dios, del plan de Dios y del linaje real de David. Qué poderoso. Ella jamás llegó a imaginarse que eso sería su vida, que ella entraría a formar parte de la genealogía de Cristo. Cuán hermoso es disfrutar la gracia inmerecida de Dios. Y nosotros estaríamos siempre que estemos buscando al Señor, experimentando esa gracia abundante, esa gracia que nos trajo la salvación de nuestras almas y que nos llevará más allá de lo que pedimos o imaginamos. Y ciertamente, como dice la palabra, aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo todo por basura para ganar a Cristo. Esto está en Filipenses 3:8. Ruth fue un claro ejemplo de cómo Dios puede cambiar una vida y llevarla en una dirección que jamás se pudo haber imaginado, y que Dios desde antes de la fundación del mundo ya tenía establecido en su perfecto plan. Vemos aquí a un Dios llevando a cabo su plan perfecto en la vida de una mujer común y corriente, así como lo hace con todos sus hijos. Aunque Ruth provenía de un trasfondo pagano en Moab, una vez que ella conoció a ese Dios de Israel, se convirtió en un testimonio vivo para él por la fe. Aunque vivía en circunstancias humildes antes de casarse con vos, ella creía que Dios era fiel para cuidarla. Además, Ruth es un ejemplo para nosotros de trabajo duro y de fidelidad. Y sabemos que Dios recompensa la fidelidad, pero sin fe es imposible también agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Él
crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Hebreos 11:6. El amor y la bondad genuinos siempre serán recompensados, mis amados. Dios bendice abundantemente a aquellos que buscan vivir sus vidas en obediencia a Él. La vida de obediencia nos permite vivir en el plan de Dios sin accidentes. Dios extiende su misericordia al misericordioso y la soberanía de Dios se ve claramente en esta historia. Él guió cada uno de los pasos de Ruth para hacerla su hija y cumplir su plan para convertirla en una antecesora de Cristo. Y de la misma manera tenemos la seguridad que Dios tiene un plan para cada una de las personas que están conectadas aquí en esta noche y las que verán esta transmisión. Así como Noemí y Ruth confiaron en el Señor para su provisión, también debemos hacerlo sin importar la circunstancia. En Ruth vemos también un ejemplo de la mujer virtuosa de Proverbios 31. Una mujer revestida de virtud, como es el título de esta enseñanza. Es una mujer de sabias palabras, una mujer amorosa, amable, respetuosa, tanto con Noemí como con vos. La mujer virtuosa de Proverbios 31, dice la palabra, abre su boca con sabiduría. Y la ley de clemencia está en su lengua. Eso lo dice el versículo 26. Y damos gracias al Señor por esta poderosa enseñanza que nos enseña que Ruth fue una mujer que se revistió de muchas virtudes. Una mujer que se revistió de confianza. Una mujer que no se dio por vencida. Una mujer que decidió perseverar. Una mujer que decidió ser leal en un tiempo difícil. Y los valores no son negociables. No perdemos nuestros valores, no perdemos nuestra identidad de hijas por como sean las circunstancias, porque cuando nos hemos determinado a seguir al Señor, sin importar la situación que estemos viviendo, nos mantendremos firmes, ancladas en la roca inconmovible que es Cristo. Damos gracias al Señor por este precioso mensaje que el Señor inspiró para cada una de estas mujeres que hoy son revestidas de valores, de fidelidad, de fe. No sabemos lo que el Señor tiene planeado con cada una de nosotras, pero lo que sí es seguro es que de todo lo que el Señor está permitiendo en nuestras vidas, algo bueno hará. El Señor es especialista en sacar lo mejor de las historias más dolorosas. Le damos gracias al Señor en esta noche por cada una de las personas conectadas. Bendecimos cada una de las vidas y oramos en el poderoso nombre de Jesús por la vida de Solange Enrique, por la vida de la pastora Neila Fontainés. Gracias, pastora, por la oportunidad, por la vida de Carolina Barrientos. Un fuerte abrazo, mi amada, para ti y para cada persona a quien el Señor, esperamos hoy, haya hablado a través de esta enseñanza. Muchas personas están atravesando procesos fuertes. Muchas personas han dicho, Señor, no puedo más. Señor, hasta aquí llegué. Señor, ¿qué vas a hacer conmigo? Señor, no califico. Señor, no soy apta. Así como lo hizo y aconteció en la vida del profeta Elías, que este varón se metió en una cueva. Así quizás hay muchas en esta noche conectadas que quizás están en esa cueva de la depresión, en esa cueva del problema. Pero mira la vida de Ruth. Y date cuenta que a veces de lo más difícil, de la situación más compleja, de la pérdida total, el Señor tiene algo bueno. El plan del Señor sobrepasa toda circunstancia y toda situación, porque recordemos que Él es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Y Él no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Damos gracias al Señor por cada una de las vidas, Padre. Yo oro por cada mujer que quizás se siente sin esperanza, Padre. Hoy saludamos también a Antonio Rodríguez desde Perú. Un fuerte abrazo, mi amado. Esta palabra, aunque el libro de Ruth habla de una mujer moabita, también aplica para aquel varón que se ha determinado seguir al Señor con fe. Le damos gracias al Señor porque el Señor habla a través de nuestras vidas y de cada enseñanza que el Señor dejó plasmada en la Escritura. Nosotros aprendemos a levantarnos. El Señor nos dice innumerables veces, no temas, pero también nos dice, levántate, levántate, no te quedes en esa condición. No des por terminado el propósito de Dios, porque Dios tiene planes de bien y no de mal para darnos un futuro
futuro y una esperanza. Damos gracias al Señor por cada una de las vidas conectadas en esta noche. Bendecimos la vida de Johanna Rivas, Padre, te doy gracias por su vida, por la vida de Ruby, Padre Celestial, te doy gracias, Señor, por la vida, Señor amado, de Yargelis Mejía, Dios mío, gracias, Padre Celestial, por la vida de Yadira Arellana, mi Señor, en el nombre de Jesús, por la vida de Hortensia, Padre, por la vida de Angélica Stomps, Padre Celestial, la vida de Hermelinda, Señor amado, Hermelinda Gómez, Señor, en el nombre de Jesús, Señor, tú conoces cada una de las vidas, porque no puedo leer todos los nombres, pero el Señor conoce cada petición, cada necesidad en el nombre de Jesús. Bendecimos cada una de las naciones conectadas en esta hora. Bendecimos la nación de Chile, la nación de Perú, la nación de Argentina, de Costa Rica, de Ecuador, cada una de las naciones en el nombre poderoso de Jesús, donde se ha levantado un remanente, donde se han levantado personas resilientes, aquellos a quienes el Señor aún en medio de una pandemia los levantó y aún el propósito de Dios continúa. En el nombre de Jesús, levántate y resplandece. Damos gracias al Señor por este tiempo precioso, por la vida de la persona que está encargada de este precioso ministerio, la pastora Neila Fontainés, a quien bendecimos de manera especial. Bendecimos la vida de su familia, bendecimos la vida de su hijo y cada una de las transmisiones en donde vidas serán edificadas, mujeres serán levantadas en el nombre poderoso de Jesús. Al Señor siempre sea toda la gloria y toda la honra por los siglos de los siglos. Amén, amén y amén. Un fuerte abrazo para cada una de las personas que se conectaron en esta noche. Gracias por haber permanecido hasta el final de la transmisión. Que el Señor les continúe bendiciendo de manera especial. Que el Señor les bendiga y les guarde. Haga resplandecer su rostro sobre cada uno de ustedes. Tenga de ustedes misericordia y ponga también paz. Gracias, Señor, por esta noche y por esta transmisión. En el nombre poderoso de Jesús, un fuerte abrazo desde Barranquilla, Colombia. Mi nombre es Mabel Cárdenas, su servidora. Que el Señor les siga bendiciendo y que tengan un resto de noche en bendición. En el nombre poderoso de Jesús. Y hasta una próxima oportunidad en esta página Coronadas. Y le damos gracias al Señor por esta serie Revestidas en el nombre poderoso de Jesús. Bendiciones.